Lucas capítulo 4. Si no tienes Biblia, levanta tu mano, te pueden ahí facilitar una por este domingo. Ya, comenzamos. El capítulo 4 es como que Jesús viviendo, ¿no?, en esta vida y conociendo lo que Él está haciendo. Ha comenzado pues su ministerio, se ha hecho público después de su bautismo y de su inauguración oficial, por decirlo de alguna manera, ahí en el bautismo con Juan el Bautista. Y lo primero que vamos a ver y lo primero que se menciona es que Jesús va a ser tentado. Va a ser tentado. Y la tentación tenemos que entenderla porque realmente el domingo pasado hablamos de que Jesús se identificó con nosotros. ¿Se acuerdan que decíamos que Jesús se identificó contigo y conmigo? El bautismo del cual predicaba Juan el Bautista era un bautismo para arrepentimiento de pecados. Pero decíamos que Jesús al bautizarse, Él no se estaba arrepintiendo de ningún pecado. Él fue sin pecado nunca, sin mancha. Pero Él se identificó con nosotros y agarró su numerito e hizo la fila para ser bautizados como toda la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Porque Él se quería identificar con el pecador, con la persona o las personas a las cuales Él vino a salvar. Pero en el tema de la tentación es más evidente aún que Él se identifica con la lucha que todos nosotros vivimos todos los días. A ver, ¿cuántos han sido tentados? Ok, los que no han sido tentados, admiro tu espiritualidad, llegaste a un nivel que realmente quiero llegar ahí también. Pero los normales como nosotros, como el resto, los que somos tentados, sabemos que realmente es un tema que vivimos y enfrentamos todos los días, todos los días. La tentación es algo muy, muy real, muy cierto, y es parte de la vida cristiana. Algo que no debemos de mal entender es que la tentación no es pecado, ¿ok? El ser tentado no es pecado. Es cuando uno cae en la tentación que el pecado comienza. Pero ese deseo de hacer el mal, esa inclinación o ese empujar o como le quieras decir, todavía el pecado no ha sido concebido. Es cuando entramos, cuando cedemos y cuando obedecemos a los deseos, a cómo las cosas que vamos a ver hoy, es cuando entramos en pecado. Pero la tentación en sí propiamente no es un pecado. Ahora, si tuviésemos que agarrar en la Biblia, ¿no?, el mejor ejemplo del mejor exponente o el mejor exponente de cómo resistir la tentación, y por el otro lado pudiésemos escoger al mejor rival, es esta historia. Porque en Jesús tenemos realmente el mejor ejemplo de cómo enfrentar una tentación. No hay mejor ejemplo, no hay mejor héroe que Jesús. Cómo Él va a enfrentar la tentación. Y por el otro lado, en este rincón, como un ring de box, tenemos al peor rival de todos. Al que no hay peor como esa persona, que es Satanás. Entonces no encontramos en la Biblia realmente a los mejores exponentes, por decirlo de alguna manera, de ambos lados. Por un lado está Jesús, que va a ser de ejemplo para nosotros, y por el otro lado está Satanás mismo, el diablo, del otro lado. Así que si estás ahí en Lucas 4, vamos a leer los primeros 2 versículos que dicen así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a leer un pedacito del 2. Dice: y por 40 días y era tentado por el diablo. Lo primero que Lucas, el autor de este evangelio, nos dice ahí es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos de ese momento donde Jesús es bautizado en el agua, pero en ese mismo momento dice que el Espíritu Santo descendió sobre su vida. Y que Jesús regresó de ese momento, de esa experiencia en el Jordán, dice, lleno del Espíritu Santo. Y eso es bien importante porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. En Lucas 3:22, eso es lo que Lucas dice ahí, que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Sobre Él, como descansar, como reposar, como estar encima de Jesús. Y eso es bien importante, porque Jesús no va a enfrentar este momento sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está sobre Él. Antes de comenzar su ministerio,
O comenzando su ministerio, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y el Espíritu Santo lo va a capacitar, lo va a guiar para hacer la buena obra que el Padre lo envió a hacer. Lo va a guiar. Lucas 4:18, vamos a ver después de eso. Jesús dice ahí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Ves? La obra, la misión que Jesús se le encomienda y que Él inicia es porque el Espíritu Santo está sobre Él y Dios lo mandó a hacer esta comisión, esta buena obra. Esta obra increíble, pero el Espíritu del Señor está sobre Él, que lo va a capacitar, lo va a ayudar. ¿Ves? Nosotros pensamos que Jesús enfrenta este momento y es fácil para Él, entre comillas, porque Él es Dios. Y Él sale adelante de esta situación simplemente porque Él ocupa su poder para resistir al diablo, pero no. Jesús entra a este momento como tú y yo entramos a todas las tentaciones, como un hombre. Y Él nos va a dar el ejemplo de cómo tú y yo podemos enfrentar nosotros también un momento como ese. Pero Él está lleno del Espíritu Santo. Nunca te olvides de eso. Y eso también debe ser una realidad para ti y para mí. Pero lo importante es que no solamente dice que estaba lleno del Espíritu Santo, dice que fue al final del verso 1, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo. Dios, sí, te puede hacer pasar por desiertos. ¿A poco no? ¿Era pura así como que color de rosa la vida cristiana? Pues no. Dios a veces, guiado por su Espíritu, te va a hacer pasar por un desierto. Y es parte de tu crecimiento, es parte de tu vida cristiana. A veces pensamos, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿No se supone que mi vida cristiana se iba a resolver cuando conocí a Cristo? Pues te una mentira. O sea, eres reconciliado con Dios y tu eternidad se solucionó. El problema que teníamos con Dios se arregló. Pero hay momentos en nuestra vida, y van a haber en tu vida también, y a lo mejor ya seguramente los ha habido, donde es la voluntad de Dios hacerte pasar por un desierto, o hacerme pasar por un desierto. Dice que fue el Espíritu que lo llevó al desierto a Jesús. Él lo está guiando a ese momento de dificultad, a ese momento de prueba. De hecho, en Marcos 1:12 dice que Jesús fue impulsado. Marcos usa la palabra impulsado por el Espíritu a ir a ese lugar. Pero es importante. Aquí vemos algo bien, bien importante en la vida de Jesús, que siempre fue como que una constante y que nos debe de hacer reflexionar a nosotros. Y es que por un lado dice aquí Lucas que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pero después dice que fue llevado por el Espíritu Santo. Y ahí vemos dos cosas importantes respecto a la vida cristiana. Una es que tenemos que ser llenos del Espíritu, y a lo mejor estás de acuerdo con eso y todos pues decimos sí. Pero lo segundo, ¿cómo se refleja esa llenura del Espíritu en nuestra vida? ¿Sabes cómo se refleja? El Espíritu Santo comienza a guiar tu vida ahora. No solamente llenarte, sino que es guiarte, es dirigirte, es dirigirme. Es llenado y llevado, llenado y guiado. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestra vida. No es como una fuerza abstracta que viene y sentimos algo bien padre y se queda en una emoción. El Espíritu Santo, el Señor lo mandó para guiar nuestra vida, para capacitarnos, para seguirlo a Él. Pero esa llenura, esa presencia en nuestra vida es con un propósito, es guiarnos, es llevarnos donde el Padre nos quiere llevar, a hacer su buena voluntad. Romanos 8:4, Pablo habla de ahí de los que son del Espíritu, hacen las cosas del Espíritu, son guiados por el Espíritu. Y eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida, a guiarnos. Ahora, ¿para qué fue llevado al desierto? ¿Por qué Jesús tuvo que ser guiado al desierto? En Mateo 4:1, por ejemplo, que es un relato paralelo a esta historia, dice Mateo que Jesús fue llevado al desierto específicamente para ser tentado. O sea, el Señor, el Espíritu de Dios llevó a Jesús porque Él necesitaba ser tentado. Acuérdate, en el 4:1, lo que acabamos de decir, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, estaba lleno al ir al desierto, ¿no? Pero fíjate cómo dice en el 5, a ver, ¿dónde está? Después más abajito, se me perdió ahorita, pero dice que Jesús volvió de esta experiencia del desierto en el poder del Espíritu ahora. O sea, no solamente estar lleno, pero ese momento de Jesús de la tentación, el que vamos a ver ahorita, Jesús volvió fortalecido en el poder del Espíritu. Ese momento, por muy difícil que fue para Jesús humanamente,
hizo que Jesús experimentara el poder de Dios aún más fuerte en su vida. Y eso es a veces lo que ocurre cuando nosotros ayunamos, ¿ves? A veces como cristianos decimos, es que en mi vida no hay ningún poder, no tengo poder de absolutamente nada, no hay poder en mi vida, no hay consistencia. Es que tanto hemos orado, que tanto hemos ayunado ese tiempo de separar un tiempo para estar con Dios. Pues Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, dice. Pero fíjate el verso 2, dice, por 40 días y era tentado por el diablo. Jesús pasó 40 días en este desierto. 40 días en un desierto en ayunas. No comió nada. Ahora, ¿qué representa el 40? Tú ves el número 40 a lo largo de la Biblia y aparece ese número reiterado, 40 días, 40 años. Por ejemplo, en 40 días fueron los que llovió sobre la tierra en el diluvio con Noé. Génesis 7:4, lo puedes leer. 40 años estuvo Moisés en el desierto. Después de matar al egipcio, tuvo 40 años. Y cuando él huye de Egipto, él tenía 40 años. O sea, Dios usó 40 años en el desierto para quitarle los 40 años de Egipto a Moisés. 40 años estuvo Israel vagando por el desierto. El 40. Entonces, ves que el 40 como es un número como de prueba. Es una prueba. Y eso es lo que puede representar 40 días. Ahora, dice que él fue tentado por el diablo. ¿Por qué Jesús tuvo que ser tentado? ¿Por qué tuvo que pasar por una situación como esa? Dijimos hace un ratito, Jesús se identificó con cada uno de nosotros, con lo que tú y yo vivimos cada día, enfrentar este mundo, la tentación. Pero mira, vamos a Hebreos, porque Hebreos nos da bastante revelación respecto a por qué Jesús y para qué Jesús ve o enfrenta la tentación. Hebreos 2:18. Vamos a Hebreos 2:18. Hebreos 2:18 dice: pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te das cuenta? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjate más adelantito en el mismo libro de Hebreos, pero en Hebreos capítulo 4 ahora. 2 capítulos después, Hebreos 4 verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, y está hablando de Jesús ahí Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué dice ahí? Tentado. Dice, fue tentado. ¿En qué? ¿En alguna? En todo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, primero Hebreos 2:18 dice que Él padeció, que Él enfrentó la tentación, pero dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jamás nosotros vamos a poder decirle a Dios, es que tú no tienes la menor idea de Dios de lo que es estar en mis zapatos. Nunca vamos a poder decirle eso a Dios. Jesús va a decir, sí, yo estuve en tus zapatos y enfrenté algo peor que lo que tú has enfrentado. Y Él lo hizo para eso, para socorrernos, ¿ves? Para socorrernos. Jesús se identificó, pasó por una situación como la que pasamos todos los días nosotros, para entender, para ponerse en nuestro lugar, pero para socorrernos. Para socorrernos. Él sabe lo que nosotros enfrentamos. Él no está ajeno a nuestra realidad. Pero en Hebreos 4:15 dice que Él se compadece de nuestras debilidades y Él fue tentado en todo. ¿Ves? Es para compadecerse. Él no es un sumo sacerdote indiferente. El sumo sacerdote era el hombre que representaba a Dios con el pueblo, pero también era al revés. Representaba al pueblo delante de Dios. Y Jesús sabe lo que significa vivir en la naturaleza, en la condición humana. Se compadece de nuestras debilidades. No es, ¿cómo te andas quejando de que a poco no puedes pasar eso? No, Jesús no es así. Él se compadece de nosotros. Y viene el tentador y viene el diablo a tentarlo. Y es como un remake de la película del huerto del Edén.
La Biblia nos dice que Adán, el que vemos en Génesis, es el primer Adán. Pero Pablo nos dice que Jesús es el segundo Adán. Entonces, por un lado está el primer Adán que en un contexto perfecto, ideal, con las condiciones perfectas para que él hubiese dicho no, cayó, falló, pecó. Pero vemos por el otro lado, en este otro rincón, el segundo Adán, a Jesús, el Hijo de Dios perfecto. En las peores condiciones, no como en el huerto del Edén, en las peores condiciones, en un desierto con hambre, en forma de hombre, viene el tentador y Jesús triunfa. Y no porque Él es Dios, sino porque Él triunfa porque Él es obediente al Padre. Está lleno del Espíritu Santo. Entonces en Jesús y en esta historia vemos eso, vemos que Jesús es tentado para identificarse, para compadecerse de nosotros, que también es como un ajuste de cuentas respecto a cómo Satanás tentó al primer Adán, el segundo Adán lo venció, pero también es como un ejemplo para nosotros, de que la tentación se puede pasar, podemos pasar. Tenemos aquí el mejor ataque que el diablo pudiese dar. Imagínate, voy a ir a tentar a Jesús, voy a usar mis mejores armas. Pero por el otro lado vemos a Jesús que nos da el mejor ejemplo de cómo defendernos. Y sabes que son cosas que tú y yo podemos hacer. Jesús nos va a usar su poder sobrenatural para destruir a Satanás aquí. Él va a usar algo que tú y yo podemos usar. ¿Ves? Eso es lo importante. ¿Y sabes cuáles son las armas de Jesús? Son dos. Mucha gente dice, es la palabra de Dios nada más. Esa es una. Pero la primera está en el capítulo 4, al comienzo. Jesús estaba lleno del Espíritu. ¿Ves? No solamente solo la palabra o solo la Escritura. Es el Espíritu Santo y la Escritura. Son las dos herramientas, las dos armas que Jesús va a usar. Y ¿sabes qué? Me encanta esto porque es una verdad que nunca debes de olvidarte. Jesús no entró a la tentación solo. Jesús no entró a la tentación solo. El Espíritu Santo iba sobre Él. Y tú y yo no entramos a la tentación solo. A veces decimos, estoy solo, nadie me está mirando, o estoy solo, nadie me puede ayudar. No, sí alguien te puede ayudar. El Espíritu Santo es el gran ayudador que Dios envió para precisamente eso. Para llevarnos a esa vida de obediencia que agrada y que honra a Dios. Para no ceder, para no aflojar a la tentación. Ahora, a lo largo de la Biblia vemos que la tentación siempre gira alrededor como de tres cosas. Mira, en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, por favor. No el Evangelio, sino la carta. Primera de Juan 2, 15 y 17. Primera de Juan 2, 15 y 17. Dice Juan, ¿no? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es una gran palabra. Ahí podíamos pararnos ahí. Dice, no améis al mundo. Y eso es la tentación. La tentación es, nos quieren ofrecer las cosas que este mundo va atrás y corre. Pero Jesús nos dice, y Juan nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, no améis al mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿ves? Si tú amas este mundo, el amor de Dios no está en tu vida. ¿Sabes por qué? No porque Él no quiera amarte, sino porque estás tan lleno del mundo que el amor de Dios no encuentra cabida en tu vida. Es simple eso. No es que Dios deja de amarte, pero estás tan lleno del mundo que su amor no encuentra dónde ponerse ni posarse en nuestra vida. Pero fíjate lo que dice. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí los nombra, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Nueva Traducción Viviente pone el verso 16 de esta manera, quizás te pueda ayudar a entenderlo mejor. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Ves? Por un lado es el placer físico, por otro lado es por lo que vemos
y otro es por nuestros logros y posesiones. Y te das cuenta que tras esas tres cosas corren todos los hombres y mujeres en este mundo. Por lo que entra por la vista, por el orgullo, por nuestros deseos. Siempre es lo mismo. Satanás no tiene nada de creativo. Siempre usa la misma táctica, la misma cosa. Y lo va a hacer con Jesús. ¿Cuál es la primera tentación? Fíjate el verso 2, la segunda mitad del verso 2 hasta el 4. Y no comió nada en aquellos días, Jesús, ¿verdad? Dice, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí está la primera tentación. Dice que no comió nada en aquellos días. Por 40 días Jesús no había comido absolutamente nada. Y obviamente dice que tuvo hambre. Al final de los 40 días ya el cuerpo de Jesús está como que quiero comer. ¿Cuánto has durado sin comer? No, te empieza a doler la cabeza y te pones de mal humor y empiezas a repelar. Y andas agresivos con medio mundo porque no has comido. Jesús no ha comido absolutamente nada por 40 días, ¿ves? Ya las reservas, las grasitas extras se le fueron. A los 40 días el cuerpo empieza a comerse el cuerpo. Los órganos, los tejidos musculares empiezan a ser absorbidos y comidos. Entonces Jesús está en un momento crítico aquí. No es así como que Jesús está sentado y está ahí como que meditando. No, está sufriendo, está padeciendo. Y fíjate, o sea, Jesús es el creador, él estuvo involucrado en la creación. El creador del universo está padeciendo hambre. Se está identificando con nuestra condición. Ya su cuerpo consumió todas las reservas que tenía. Ya ha comenzado la otra etapa. Dura y difícil. Entonces el diablo, qué astuto, ¿verdad? ¿Cuándo vino el diablo? En el momento de mayor necesidad de Jesús. Así aparece, mágicamente. Jesús cuando estaba experimentando esa debilidad humana, cuando estaba así en el piso porque su cuerpo le estaba demandando, estaba gritando de que quiero comer. Viene Satanás o el diablo como un boxeador que ve a un rival en el piso y ¡zas! Que le empieza a dar estando en el piso. Así es Él. Él no va a esperar, a ver, le voy a dar chance tantito que se pare y cuando ya el referee diga, ok, ahí le voy a ir a dar. No, es en el piso. Cuando está en un momento de total debilidad, ahí viene a darle. Y así es Él. No esperes cuando estés fuerte, así que va, no, es cuando estás así con una necesidad. Él va a venir y te va a tentar. ¿Y sabes qué? El diablo es bien paciente. Él puede esperar. Y nos está observando. O Él no, porque no pierde tiempo con gente como nosotros. Él va a las grandes ligas, va con Jesús. Pero Él tiene gente trabajando para Él. Y nos están observando. Y están al acecho. La Biblia dice que Satanás es como un león rugiente. ¿Has visto cómo los leones acechan a sus presas? Bueno, así está con nosotros. Paciente, esperando el momento donde está el momento en que es débil, donde es vulnerable y ¡pum! Ahí se va a lanzar. ¿Ves? Algo que se nos olvida es que Satanás nos odia. Pensamos a veces la gente que Satanás es el tipo buena onda que nos ofrece lo que Dios nos quiere negar. Satanás quiere destruirte. Quiere llevarte al infierno con él. Pero gracias a nuestro héroe, a nuestro capitán Jesús, podemos tomar otro camino y hay esperanza para nosotros. Pero dice, ¿cuándo? Entonces el diablo vino a tentar a Jesús. Y es interesante porque Satanás es su nombre, pero aquí Lucas usa el nombre de diablo. Es diabolos, es la palabra. ¿Y sabes lo que significa diablo? Significa calumniador. Es interesante que no se refiere a él como Satanás, sino que como el diablo, como el calumniador. ¿Y sabes lo que es un calumniador? Un calumniador es alguien que hace una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Eso así lo traduce el diccionario. Un calumniador es alguien que hace una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar
daño. Eso es lo que hace Satanás con nosotros. Así nos va a atacar. Hace acusaciones falsas de Dios hacia con nosotros. Que Dios aquí, ¿qué onda contigo? ¿Por qué te está pasando esto? O ¿qué onda con ese hermano? Y empieza a ponernos en enemistad. Muy sutil. Maliciosamente para hacer daño. O leía otra traducción que hablaba de, él trata de perforar. Algo que está cerrado, él trata de por alguna parte hacer una perforación y destruir. Eso es lo que él anda buscando. Ahora, ¿cuál es el origen de la tentación? Pues la Biblia dice que Satanás es el tentador. Él viene a tentar. Mateo 3 lo menciona como el tentador. Pero también en Santiago, capítulo 1, dice que también la tentación tiene que ver con nuestros malos deseos. Que somos atraídos por nuestras propias concupiscencias, dice Santiago. Entonces a veces lo que hacemos es, le echamos la culpa siempre a Satanás. Que Satanás me hizo hacer esto. Santiago dice que Satanás no está involucrado en todo. Satanás no es omnipresente, no es Dios. ¿Ok? Pero nuestra carne nos acompaña donde quiera que vamos. Y a veces nuestros propios malos deseos, dice Santiago 1 del 13 al 15. Pero aquí viene el tentador, viene directamente en primera persona a tentar a Jesús. ¿Y qué es lo que le dice? Dice el verso 3. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Ves? La primera tentación tiene que ver con lo que leíamos en Juan. Son los deseos de la carne. ¿Qué es lo que necesita Jesús? ¿Qué es lo que le está pidiendo su carne? Es comida. Es comida. Y cuando el diablo le dice, si eres hijo de Dios, no es que Satanás está dudando de que Jesús es Dios. Esa palabra, si eres hijo de Dios, se traduce o quiere decir más bien, ya que eres el hijo de Dios, a ver, haz esto, ¿no? ¿Te das cuenta? La estrategia siempre de Satanás como cuestionando desde un comienzo. En Génesis 3, cuando le dice, con que Dios te dijo esto, ¿a poco eres esto? ¿A poco Dios te dijo esto otro? A ver, si eres Dios, a ver, haz esto otro. Así como que siempre cuestionando. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Hace notar una necesidad en Jesús. Que Él la satisfaga, esa necesidad, de una manera ilegítima. ¿Ves? No tiene absolutamente nada malo comer. Aquí el problema no es comer. Jesús fue llevado al desierto para no comer. Esa era la voluntad del Padre. Y Satanás viene, no, ¿para qué le vas a hacer caso? O sea, date un break, ¿no? Tómate algo, cómete algo rico. Entonces le hace notar esta necesidad y como que lo tienta. Siempre cuestionando a Satanás, siempre sembrando duda en nuestra mente. Siempre queriendo como impulsarnos o convencernos de poder satisfacernos a nosotros mismos. Lejos de la voluntad de Dios. Que complazcamos a nuestra carne, a nuestros deseos. Que obedezcamos a nuestros apetitos carnales, fuera de la voluntad de Dios. ¿Ves? Hay cosas que Dios ha puesto, nos ha dado la necesidad de ciertas cosas. Pero Él tiene un tiempo para cada cosa. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Quiere que tú te adelantes, que tomes la vía corta. O sea, todos tenemos, a lo mejor tenemos el deseo de formar familia, de tener hijos, pero Él siempre te va a dar la vía corta para lo que sea, para lo que tú quieras, para lo que tú tengas necesidad. Pero con tal que sea fuera del tiempo, de la voluntad de Dios, Él va a lograr su objetivo. ¿Sabes que a veces Satanás no tiene que destruirnos, solo tiene que distraernos? Hay mucha gente distraída, con un montón de cosas que pensamos son importantes y que las necesitamos. Pero ¿hemos realmente buscado la voluntad de Dios? Entonces, aquí el diablo le dice, a ver, oye, o sea, ¿eres el hijo de Dios y estás pasando necesidad? ¿Cómo es posible? O sea, ¿eres el hijo de Dios y estás pasando hambre? No, como que algo no me calza, ¿no? Oye, Dios te está haciendo pasar hambre. ¿Qué onda, Jesús? ¿Qué onda con tu papá? Y ¿sabes qué? Esa es la mentalidad que tiene mucha gente hoy en día. Estoy pasando por una enfermedad, estoy pasando por una prueba. ¿Qué onda con Dios? Soy hijo de Dios, ¿por qué me está haciendo esto? Ten cuidado de dónde viene esa idea. Aquí ves de dónde viene. No es de Dios. ¿Ves? Acuérdate, es el diablo, es el calumniador. ¿De quién está hablando mal? ¿Qué quiere poner en duda? Al Padre. ¿Ves? Al Padre.
acusaciones falsas, maliciosas. El diablo dice, a ver Jesús, ten tu mejor vida ahora, por favor. Y eso es lo que muchos hoy en día andan predicando, es tu mejor vida ahora, olvídate de los problemas. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo tienta a Satanás muchas veces? Satanás nos tienta en las áreas de nuestras habilidades. Es donde tú eres hábil, ahí te va a tentar Satanás. Si Satanás viniera a ver, convierte esa piedra en pan, yo no lo puedo hacer, ni tú. Pero si viene en algo que tú puedes hacer, es ahí donde te va a tentar. En algo que tú sí puedes hacer. Alguna habilidad, algo que Dios te ha dado, algo que Dios te ha mostrado. Y Él va a querer que te adelantes, que hagas algo fuera de la voluntad de Dios. Jesús podía cambiar la piedra en pan, podía hacer un montón de pan, voy a transformar la tierra en un pan, en un planeta de pan. Pero no lo hizo. ¿Ves? Pero Él a veces nos tienta así, para que usemos nuestra habilidad independiente, sin importar, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios para nosotros. Fíjate cómo responde Jesús. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Y esa es la manera de responder. Jesús responde las 3 veces de la misma manera. ¿Apunta a dónde? Apunta a la Escritura, a la Biblia. No dice reprendiéndole Jesús. No dice reprendiéndole. Tampoco dice y atándole Jesús. No dice atándole. Tampoco dice y decretando Jesús. Tampoco. ¿Ves? Jesús no hace el pancho y el griterío y una cosa así como que ¿qué está pasando acá? No. Jesús probablemente está muy cansado. 40 días sin comer. No sé si la voz le salió muy fuerte, lo dudo mucho. Está muriendo de hambre Jesús. Y lo único que dice es respondiéndole, y me encanta eso, porque me puse a buscar qué significa. Así, ¿qué quiere decir? Porque quiero saber como que en qué actitud, ¿no? ¿Y sabes lo que significa respondiéndoles? Jesús le dirigió la palabra. Así nada más, como que le habló, y eso fue todo. No, el original no habla de que le gritó, o que le alzó la voz, o que transformó su voz. No. Le dirigió la voz. O sea, le habló. Así de simple. ¿Y qué es lo que le dice? Escrito está. ¿Ves? Aquí está lo que nosotros tenemos que usar. Las 2 cosas. Jesús lleno del Espíritu Santo. Y 2, la Biblia, la Escritura. Es la Escritura. Y aquí Jesús cita Deuteronomio. ¿Sabías que el libro que más citó Jesús es el libro de Deuteronomio? Es el libro favorito de Jesús. Es el que más citó, el libro de Deuteronomio, en todo su ministerio. Y cita Deuteronomio 8:3. Y ese libro, el libro de Deuteronomio, habla de la obediencia del pueblo de Israel para con Dios. Está haciendo una énfasis en la obediencia de Israel para con Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Satanás? O sea, Dios a Satanás, Jesús, es la obediencia. No importa lo que tú me vengas a decir, yo voy a obedecer a Dios. Obediencia es importante. Obediencia. Y ¿sabes qué? No nos confundamos. A veces, yo lo hago y mucha gente lo hacemos. Los que tenemos redes sociales nos gusta postear citas. Pero Jesús no solo postea citas, Él las vive. Entonces a veces colocamos cosas padrísimas, ¿no? Sonamos muy espirituales. Los espirituales son los que la viven, no las que lo ponen en Twitter, nada más. Jesús vivía lo que Él decía. Él está sometiendo su vida a la voluntad de Dios. Y le dice, ¿sabes que no solo de pan va a vivir el hombre? Toda la palabra de Dios es más importante que nuestros deseos. Toda la palabra de Dios es más importante que nuestros deseos. Dios puso sus deseos, esa necesidad de comer. Él la puso. Y Él puso un montón de necesidades en ti. Pero la palabra de Dios es más importante que tus necesidades. Y la palabra de Dios nos va a llenar más que cualquier otra cosa. ¿Ves? La gente anda probando de aquí para allá. Porque quiere satisfacer algo que el mundo le quiere vender, pero jamás le va a poder dar. Pero, la palabra de Dios. Jesús fue sostenido por el Espíritu Santo y por la palabra. A eso se aferró Jesús. Y Él nos pone el ejemplo, ¿ves? Para que tú y yo lo hagamos también. Ahora, 5-8, la segunda tentación. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que hace Satanás la segunda vez? Lo lleva, dice, al monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Lo lleva al pináculo. Lo lleva a mostrarle todo lo que está ahí delante para que lo vea. Y ahí está la segunda área de tentación, es lo que entra por la vista. La segunda manera en que a veces la tentación viene. Le mostró y le ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra. Todo lo que tiene que ver. Y es interesante porque fíjate lo que dice, que le mostró en un momento. O sea, ¿qué tanto es lo que tiene el diablo que ofrecer? O sea, le tomó solo un momento, muy poquito, mostrarle todo lo que puede ofrecer. Su repertorio es muy limitado, muy básico. Se ve imponente, pero en un momento. Pues ¿sabes lo que nos ofrece y lo que nos quiere dar Jesús? Primera de Pedro 1:4. Ahí Pedro habla de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:4. Dice que esta herencia es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. Y esa idea de inmarcesible es no se desvanece. Esa es la herencia que tenemos en Jesús. Esa es la herencia que Dios te quiere dar. Somos coherederos juntamente con Cristo y está reservada para nosotros en el cielo, no aquí. Primera de Pedro 1:4. Esa es una herencia. Y me gusta ese inmarcesible, que no se desvanece. O sea, como que la ves en el horizonte y sigue. Y no ves el final. ¿Ves? Así es lo que Dios nos quiere dar. Pero Satanás en un segundo, aquí está todo. Ahí es todo lo que puedo ofrecer. Y eso es lo que hace él. Es muy poco lo que puedo ofrecer en comparado a lo que Dios nos da. Pero fíjate que dice Efesios 2:7. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo no va a dar para todo lo que Jesús tiene que mostrarnos y darnos. Imagínate. O sea, la eternidad no va a alcanzar para que Dios te muestre cuánto te ama. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, la gente dice: voy a llegar al cielo y me voy a aburrir, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a adorar a Dios. Pero vamos a experimentar eso por los siglos. Y van a pasar los siglos y siempre Él va a tener algo más. Algo más para nosotros. Esa es la herencia incorruptible. Y pues si lo damos vuelta, todo lo que tiene que ofrecer el diablo es corruptible, es contaminado y se desvanece. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Es lo que este mundo te ofrece? ¿Ves? El mundo te vende algo que no te puede dar, como dije hace un rato. Pero Jesús te da algo que tú no puedes comprar. Esto no lo puedes comprar. Esto lo tienes que recibir, si quieres. Verso 6 dice: a ti daré toda esta potestad. Ahí está el ataque, es una lucha. Y la gloria de ellos, verso 6, porque a mí me ha sido entregada. ¿Ves? Dice que a Él le fue entregada. ¿Qué le fue entregado? Él dice que los reinos y el poder de esta tierra. Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe. ¿Quién le entregó el derecho de esta tierra a Él? Pues fue Adán, cuando desobedeció a Dios. A partir de ahí, Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Porque vamos a ver la palabra que usa acá. El diablo, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo con Jesús? Es que quiere que Jesús obtenga algo de la manera más fácil. ¿Ves? Quiere que Jesús obtenga esto de una manera fácil. Jesús, ¿para qué vas a ir a la cruz? No es necesario que vayas a la cruz y sufras. Yo te lo puedo dar antes. Pero hay un precio para ese antes. Entonces quiere que obtenga algo de Dios que le corresponda a Él de una manera fácil. Ganar algo sin necesidad de sufrir, ganar algo sin necesidad de ir a la cruz. No es necesario, Jesús, yo te lo doy más fácil. Firma aquí, pero no lea la letra chica.
Es muy difícil, Jesús, ¿por qué vas a pasar por ahí? Mira, aquí te lo doy, aquí lo tienes. Pero dice, si postrado me adorares. Ahí está, ¿ves? Ahora, es increíble cómo es de perverso el diablo y astuto. Le está ofreciendo algo que de todas maneras va a ser de Jesús. Mira, vamos a Apocalipsis 11, 15. Apocalipsis 11, 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, y mira lo que dice, los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, Jesús va a recibir eso de todas maneras. Y Satanás se la quiere como que vender. Venderle la mentira. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que anda buscando Satanás? Que Jesús se postre y lo adore. Y eso es lo que Satanás quiso desde un comienzo. Ese es su asunto. Por eso Él fue descalificado. Por eso Él fue echado del cielo. Porque quería ser Dios. Quería ser como Dios. Quería ser adorado. Quería ser el centro. Eso le costó su trabajo. Satanás pensaba como mucha gente piensa. Que Satanás está para servirlo a él. Cuando tú piensas que Dios está para servirte a ti y no tú para servirlo a Él, estás pensando como Satanás. Entonces, ¿qué puede hacer Dios por mí? No. Él es Dios, yo no, y tú tampoco. Él nos creó a nosotros para adorarlo a Él. Satanás quería que Dios lo adorara a Él, y eso le costó la caída. Entonces, si postrado me adores, fíjate cómo responde Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Otra vez, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Segunda vez, ¿a dónde? A la Escritura, a la palabra de Dios. ¿Y qué cita? Vuelve a citar Deuteronomio 6, verso 13. Ahora aquí vemos algo importante. Jesús dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración está relacionada y está unida al servicio. Lo que tú adoras, eso es lo que tú vas a terminar sirviendo. Entonces yo puedo decir, ¿quién es tu Dios por lo que tú haces? ¿A quién sirves tú? Porque nosotros servimos a quien adoramos. Entonces, ¿cuál es el ídolo o el pequeño Dios en mi vida? Pues, no sé, tenemos que examinarnos. ¿En qué gasto mi tiempo? ¿En qué gasto mis talentos? ¿En qué gasto mis recursos? Ahí está mi Dios. Ese es mi Dios. ¿Qué hago con mi vida? ¿A qué le dedico el tiempo? ¿A qué le dedico mi talento? ¿A qué le dedico mis recursos? ¿Quieres saber cuál a veces tu pequeño Dios? Ve tus estados de cuenta. Ahí está tu pequeño Dios. ¿A qué le dedicas el dinero? Verso 9 al 13, tercera tentación. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guardan, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La última es, lo puso sobre el pináculo del templo de Jerusalén. Y le dice, a ver, si eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, a ver, lánzate. Y te vas a lanzar y ¡bum! Van a venir los ángeles a recogerte y a levantarte. Algo importante, aquí Satanás solo sugiere, ¿ves? Él no lo empuja. Satanás no tiene que hacer eso. Él con que nos ponga una idea y la creamos, lo vamos a hacer. Él no anda perdiendo tiempo como a veces pensamos en las películas que se nos avienta, empieza a golpear. No. Él sabe que el trabajo es más fácil de lo que pensamos. Nos pone una idea y eso es suficiente. Entonces aquí lo que está haciendo el diablo es incitar a Jesús a que piense en esto y lo haga. Él no lo va a empujar, no es necesario. Satanás solo da ideas. ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿De dónde vienen nuestras ideas?
porque hacemos lo que hacemos. Imagínate, Jesús va a regresar a este momento del desierto y Él va a iniciar ya su ministerio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escoger a sus discípulos. ¿Qué manera de entrada o de inauguración del ministerio hubiese sido más espectacular que esa? Apareció el Mesías, estaba en el templo, ¿no? Y se aventó y vinieron ángeles y lo agarraron. Él, vamos a seguirlo a Él. Espectacular, hubiese salido en todos los periódicos del mundo. Jesús lanzándose y tomándose una selfie con los ángeles agarrándolo. Y lo hubiese posteado en su Facebook y toda la gente le hubiese dado like. Muchos seguidores de una vez. Jesús no hace eso. No se toma selfies. Muy humilde. No voy a hacer eso. No voy a buscar la vanagloria de la vida. No me voy a enorgullecer de eso. Leía que dice un comentarista de que en esos tiempos habían ciertas personas que tenían otros escritos, ¿no? Como escritos, no la Biblia, no el Antiguo Testamento. Y que estas personas decían de que según ellos tenían como la expectativa de que el Mesías iba a aparecer arriba del templo, en el pináculo. Entonces había quizás algunas personas que sí creían que efectivamente el Mesías cuando viniera iba a aparecer ahí arriba. Y iba a ser como su anunciación, así bien espectacular. Pero Satanás dice, a ver, arrójate. Hubiese sido espectacular, pero Jesús no se iba a exaltar a sí mismo. No se iba a exaltar. A ver, Jesús, ¿cómo que naciste en un pesebre? O sea, ¿qué es eso? O sea, yo soy el mejor asesor de relaciones públicas. A ver, hagamos algo espectacular, algo que te garantice que la gente te va a admirar de una vez. Eso de nacer en un pesebre, eso de ser un carpintero, ¿qué onda, Jesús? Tan humilde así, como que tan cosa poca. Así. Necesitas hacer algo mejor por ti. Vamos, te voy a ayudar a hacer algo mejor, algo espectacular. Lánzate y tus ángeles van a venir y la gente va a quedar, wow. Pero Él no lo hace. ¿Ves? Él no está buscando exaltarse a sí mismo. ¿Cómo Él responde? Verso 10. Porque escrito está, otra vez, no, te reprendo, Satanás. O te ato, o te declaro, no. Escrito está, así de simple. Y le dirigió la voz. Escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. Y él dice, Satanás le empieza a citar la Biblia. Aquí ya como que entra más allá. Él conoce la Biblia mejor de lo que nosotros la conocemos, pero no mejor que Jesús. Jesús es la palabra encarnada. O sea, mala decisión. Citarle la Biblia a Jesús, ¿qué crees que te va a decir? ¿Y qué es lo que cita el diablo? Salmo 91. Es curioso porque mucha gente que conozco tiene el Salmo 91 como un salmo de amuleto casi. Es como lo que Dios va a hacer por mí, cómo Dios me va a proteger. Entonces, en base al Salmo 91, nada malo me va a pasar. Y ese es el salmo que Satanás le cita a Jesús. Pero aquí está la trampa. El diablo usa la Biblia fuera de contexto. El diablo no tomó el método inductivo. Y no quiere que lo tomemos. ¿Ves? Él, es bíblico. Está en la Biblia. Ya se puso ahí un nivel más agresivo, ¿ves? El Salmo, lo que dice aquí el diablo, es el Salmo 91. El 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, pum, y ahí lo corta. Pero ¿qué dice el completo el verso? En todos tus caminos. Eso no le interesa al diablo que Jesús lo sepa. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo ¿qué? Está siguiendo todo el camino del Padre. Y todo el camino del Padre es ¿quién lo llevó al desierto? Fue Él, porque Él quiso, lo llevó el Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Padre. Ese es el camino del Padre. Pero Jesús, el diablo no le mochó esa parte de la Biblia. Él está solamente queriendo, oye, te van a mandar, pero no está interesado en que Jesús siga el camino. En todo el camino. ¿Ves? El Salmo 91 habla de cómo Dios protege a la persona que sigue todo el camino de Dios.
Somos guardados cuando seguimos todo el camino del Señor. Ahora, lo que dice después, la segunda cosa que cita al diablo es: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ya está ahí, para. Pero ¿por qué no siguió leyendo el verso 13? Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Eso ya al diablo no le gustó esa parte. No la voy a mencionar. Porque el león y el áspid es serpiente. Y el dragón, ¿de quién está hablando? De él mismo. Dice la Biblia que Satanás es como un león rugiente. Es la serpiente antigua, es el dragón. Y dice que él va a venir y lo va a pisotear. Entonces eso no me conviene, entonces no lo voy a citar. ¿Te das cuenta? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Muy astuto. Lo que hace mucha gente, con muchos cristianos. Tergiversa la Biblia. La tergiversa. La edita. ¿Ves? Es un mal editor. No compre la nueva versión del diablo, ¿ok? Esa Biblia no. Él es un pésimo editor. Tenemos que tener todo el consejo de Dios, toda la Biblia. No quitar, no solamente esto me gusta, esto no lo voy a leer, esto no lo voy a recibir porque esto es feo, porque esto es incómodo, porque no me conviene. No, es todo. Es toda la palabra de Dios. ¿Cuántas verdades fuera de contexto pues nos hemos creído? O sea, Jesús, ¿qué onda? ¿Vas a sufrir? No puedes enfermarte, eres el Hijo de Dios. ¿Te suena familiar eso? Jesús, eres pobre, ¿qué onda? O sea, ¿no es que eres hijo de Dios? ¿Te suena familiar eso también? Dice, ¿cómo respondió verso 12? No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. ¿Y qué hizo? Se apartó por él por un tiempo. No se fue, ya no te veo más, por un tiempo. Vas a volver. Y ¿sabes qué? Las tentaciones son así. Van a volver. ¿Sabes cuándo se acaba la tentación? Cuando estemos en el cielo. Mientras respires, mientras tú y yo estemos respirando, vamos a enfrentar tentación. Pero aquí está el ejemplo. Si no te acuerdas de nada de lo que dije hoy, solo acuérdate de dos cosas, por favor. Las tentaciones se pasan llenos del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. No hay de otra. Y se fue, pero I'll be back, le dijo. Voy a volver. Ahora, ¿qué tenemos que tener para terminar en mente o presente cuando tú y yo somos tentados? Pablo nos dice en 1 Corintios 10:13 algo que no debes de olvidarte jamás. No os ha sobrevenido ninguna tentación. No dice algunas o unas cuantas. Dice ninguna. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, cualquier tentación que tú y yo enfrentamos no es algo del otro mundo. ¿Ok? Es algo que podemos pasar. Dice, pero fiel es Dios. ¿Es tu fidelidad? Esa es la fidelidad de Dios. Es a Él donde tengo que agarrarme. Es a su Espíritu Santo, a su palabra, a sus promesas. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, cuando estás en un momento donde tienes la tentación delante de ti, tienes que saber que eso no es pecado todavía. Y que junto con la tentación, junto con el clic para ir a un lugar que no debes de ver, junto con algo donde no tienes que ir y no estar, junto con eso está la salida. Dice ahí, salida de emergencia, dice el letrero. Ese es el camino que tienes que tomar. ¿Ves? Cuando David subió a la azotea para ver a Betsabé, también estaba la escalera para abajo. Hay salida. ¿La quieres tomar? Pues fiel es Dios, confiamos en Él. Santiago 4:7, otra escritura que debes de tener en cuenta. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo va a huir el diablo de nosotros? Si lo resistimos. ¿Y cómo lo resistimos? Dice ahí, sometiéndonos a Dios. ¿No te quieres someter a Dios? Estás solo, mijo. Estás solo. Es una vida sometida a Dios.
Jesús tuvo una vida sometida al Padre. Pero si yo no me quiero someter a Dios, pues estás ahí a expensas de lo que quieran hacer contigo. Y dice resistir al diablo, no dice atacar al diablo. ¿Ves? A veces hay cristianos que andan viendo al diablo por todas partes. Y andan peleando y declarando y aquí y acá. Dice que es resistir, no dice atacar. Y la idea de resistir es como te pones en una posición donde vas a saber que vienen a embestirte, pero pones un pie atrás, te agachas porque va a venir el golpe. Pero si estás bien parado, no te van a mover de ahí. Es como el futbolista americano. ¿Ves? Es resistir. ¿Y qué va a hacer él? Él va a huir. Si hemos resistido y si estamos sometidos a Dios. Ahora, ¿qué pasa si, fallé la tentación? Y pum, caí. Entonces ahí va es el otro trabajo de relojero que hace el diablo. Oye, ¿qué onda? ¿Fallaste? Ya, pues, o sea, ¿con qué cara le vas a pedir perdón a Dios ahora? O sea, Él viene y nos incita y después va y nos acusa. Hace el trabajo completo, ¿ves? Dice la Biblia que Él es el acusador de los hermanos. Él te está acusando ahorita mismo. Pero ¿sabes qué? Hay un abogado defensor. El mejor es Cristo. Pero Él nos acusa y empieza... Oye, sí es cierto, fallé y acá y ya no voy a orar porque fallé. O ya no voy a leer la Biblia porque por esto. O ya no voy a ir a la iglesia porque, o sea, no soy merecedores, que no somos merecedores. Es gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Es ocupar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también limpiarnos de toda nuestra maldad. Satanás, esto es lo que Jesús quiere que yo sepa. Entonces, si yo fallo y peco y caigo en la tentación, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que arrepentirme. Tengo que confesar mi pecado. Y Él me va a perdonar si yo me arrepiento y no solamente me va a perdonar, me va a limpiar. Entonces, espero que lo agarremos, lo hagamos nuestro. Porque saliendo de acá, la tentación está esperando por ti y por mí. Pero ahí también va con nosotros el Espíritu de Dios.